Dios les bendiga esta tarde, hermanos y amigos. Es un gusto saludarles a través de este medio. Les habla su amigo en Cristo y hermano Maynor Montes. Quisiéramos en esta tarde llevar un mensaje, una reflexión de la palabra divina a sus vidas, a sus corazones, como siempre, para este tiempo difícil, ¿verdad?, que se está viviendo. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es poder hablarles, poder platicar de el día de la esperanza que nuestro Dios establece en su palabra. Es decir, que para nosotros hay esperanza, para nosotros hay renovación, para nosotros hay de toda clase de bien de parte de nuestro Dios, y por eso es que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es compartir sus bendiciones en tiempo de crisis. Y en esta tarde estamos queriendo reflexionar un poquito. Vamos a hablar de los días de Elías, como aparece acá en el light. Como nosotros estamos viviendo en el año de la reconciliación, 2020, año de la reconciliación, Ministerios de Benecer, nuestro pastor general y apóstol ha decretado eso desde el principio del año, y creemos con todo nuestro corazón que es justamente el sentir del corazón de Dios, esa proclama, esa profecía para este 2020. Y poderosamente en este tiempo de reconciliación se está moviendo el espíritu de Elías, el cual dice su palabra que habría de venir. Y por eso le titulamos a esta reflexión Los días de Elías. Y para eso vamos a tomar nuestra base entonces en el libro Primero de Reyes 17, capítulo 17, verso 14, que dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué importante es esta palabra, una palabra profética dada por Elías, el profeta de Dios, que este capítulo 17 es ampliamente conocido entre la iglesia y entre los que son lectores de la Sagrada Escritura, que este capítulo 17 del libro Primero de Reyes nos narra la dieta o el trato que Dios tuvo con su siervo el profeta Elías. Y este párrafo del verso 14 nos habla de justamente cuando Dios le dio orden al profeta y le dijo: vete a Sarepta de Sidón, y ahí le he encargado a una viuda que te sustente. Entonces fue en ese momento cuando el profeta se dirigió a Sarepta de Sidón y se encontró con la viuda que estaba a la entrada de la ciudad. Y ahí narra la historia que recogía unos leños porque era un tiempo de crisis, era un tiempo desértico, era un tiempo así como el que vivimos en este momento, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra, un estado de calamidad. Y entonces ella recogiendo unos leños estoy parafraseando ahora, ¿verdad? La historia es larga, pero ustedes la corroboran en su Biblia, la chequean más adelante. Pero el punto es que ella estaba recogiendo unos leños para amasar el último poco de harina que tenía con aceite y hacer una torta, según dijo ella, para comerla con su hijo y así morir. Pero es entonces cuando llega la intervención divina a través del profeta Elías, y entonces Elías le dice: ve y haz lo que has dicho y tráeme a mí primero. Entonces le pidió un vaso de agua y le pidió también le pidió torta.
cocida. Entonces ella, obedientemente, ella fue e hizo como el profeta le dijo. Entonces esa es la escritura que leemos acá, ¿verdad? Parte de ella. Entonces ella estaba temerosa, era normal, ¿verdad? Porque la situación era difícil en esos días. Pero vino la palabra de Jehová y aquí es donde hemos leído que le dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínense, eran 3 años y medio en que no había llovido, pues eran esos días de los 3 años y medio. Eran 3 años y medio de hambre, pues. Imagínense, entonces era tremenda la situación. Entonces avancemos un poquito para ir llevándonos con esto. Entonces, en el verso número 15, entonces ahí fue donde le comentaba que ella obedientemente fue e hizo lo que el profeta le dijo. Aquí lo dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ahora entonces acá dice, y comió él, el profeta, ¿verdad? Y ella y su casa muchos días. Entonces esa palabra casa ahí hablaba de su familia, de sus hijos, de su parentela. Y es donde viene la palabra del Señor y se cumple. Entonces dice, y comió él y ella y su casa muchos días. Es que interesante, mire cómo está el cumplimiento de la palabra. Y justamente ahora, por eso le hemos denominado esta reflexión los días de Elías. Porque en estos días estamos viendo la multiplicación y veremos cosas mayores, veremos cosas grandes del cumplimiento de su palabra, así como con esta viuda. Entonces, y comió él y ella y su casa muchos días. Se cumplió la palabra profética que Elías había hablado. Y entonces en nuestros días, en este tiempo, eso es lo que Dios va a manifestar y Dios está haciendo en cada casa. Por eso le subrayé ahí casa, para que usted note que es en la casa, en la familia, en el hogar. Y en este año de la reconciliación, en que a raíz de todos los problemas que se han dado en el mundo, todos están en su casa ahora, ¿verdad? Nos han confinado a estar dentro de la casa y con la familia, con los hijos. Entonces, es así como Dios nos quiere bendecir y nos va a bendecir, y especialmente a los que son de fe, porque es un tiempo de fe donde que solo el que sea por fe, el que viva por fe, se va a sostener de pie. Entonces, por eso la reflexión es a nuestro corazón en esta hora a través de su palabra, para decirnos que tenemos que ser fortalecidos en fe para poder salir adelante en este año, en este tiempo, nosotros y nuestra casa. Entonces veamos un poquito más acá, que en el verso 16 dice, de ahí de ese capítulo 17 estamos entresacando unos versículos, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ahí está el cumplimiento, mire, ni el aceite de la vasija menguó. O sea, no va a haber escasez, no va a menguar, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces por eso dice la Biblia, creed a Jehová y a sus profetas y seréis prosperados. Entonces tenemos que creer, en este tiempo es un tiempo de fe, hay que hacer fe para poder agradar a Dios y que se den estas bendiciones de multiplicación, porque los días de Elías son días de multiplicación. Oiga bien, días de multiplicación son estos días que estamos viviendo. Son proféticos, definitivos, finales, pero son de multiplicación, de ver milagros, de ver maravillas, de ver la mano de Dios continuamente. Entonces, solo estoy entresacando ahí unos versos para llegar al punto que quiero comentarle. Y aquí quiero poner unos ejemplos. Génesis 18:6, que quiero ver que lo que el profeta dijo, que la harina y el aceite no escasearía ni menguaría. Entonces, ¿para qué servía la harina en primer lugar? Aquí dice, en Génesis 18:6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina
flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Aquí esa historia lo que narra es que había llegado visita de 3 seres angélicos a Abraham, y Abraham lo primero que hizo fue ofrecerles de comer, sustento. Entonces mire que lo que quiero entresacar aquí no es hablar ahorita de los ángeles, ¿verdad? Es que la harina era el medio de sustento que el pueblo tenía en esos días, era la comida. Eso era muestra de la abundancia, de la prosperidad, la harina, la cual el profeta dijo, no menguará, no escaseará la harina de la tinaja. Y entonces eso nos da el ejemplo de lo que era. Otra cosa otra utilidad para lo que era la harina es aquí en Jueces 6:19, voy a citar. Jueces 6:19. Dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Qué estaba haciendo Gedeón en este momento? Estaba ofreciendo una ofrenda a Jehová. Estaba ofreciéndole una ofrenda a Dios que se le había aparecido. Entonces, pero aquí esto es una historia larga, pero lo que yo quiero puntualizar es que Gedeón ofreció una ofrenda. Y dice que preparó un efa de harina. Imagínense, entonces preparó un efa de harina y presentó aquella ofrenda. Entonces, esa era otra de las cosas que para lo que la harina servía, no solo para el sustento diario, sino para ofrecer ofrendas. Entonces sabemos que hoy en día todas las iglesias, los templos han estado cerrados, porque una de las cosas que el hijo de perdición intenta hacer como un ensayo, como una prueba, es detener la ofrenda, es detener el sacrificio de los hijos de Dios para que no puedan ofrendar ni dar limosna ni diezmar, porque Él se va a encargar de eso. De eso dice este verso, Daniel 9:27. Mire cómo dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mire, hará parar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vea lo que está diciendo. Este es para un tiempo tribulacionario, para un tiempo futuro. Pero una de las cosas que va a hacer el anticristo va a ser detener, hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Este verso lo corrobora, y solo era para poder arrojar luz sobre lo que estaba diciendo. ¿Para qué servía la harina? Servía para el sustento diario, la abundancia, era figura de eso, y también para presentar ofrendas. Entonces por eso salió esto. Pero sigamos ahora un ejemplo con lo que era el aceite. Éxodo 29:7. Éxodo 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Es una de las cosas que representaba el aceite en la antigüedad, era la riqueza, pero también el ungimiento de los reyes, de los profetas. Entonces aquí le están diciendo a Moisés que en el tabernáculo iban a tomar aceite, el aceite de la unción, y lo iban a derramar sobre la cabeza del que iban a ungir, ¿verdad? En este caso Aarón y sus hijos, pero era para ungir un sacerdote, como habíamos dicho, un rey, un profeta. Entonces, para eso también es el aceite que decía Elías cuando le dijo a la viuda: no menguará el aceite de la vasija. Amén. Entonces no va a escasear la harina, que es el sustento diario, que es la ofrenda. No va a escasear, a menguar el aceite de la vasija, que es la unción de Dios. Pero también Job 29:6 dice: cuando lavaba, mire lo que decía Job, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job está hablando de su pasada manera o forma en que él vivía,
porque él estaba en una situación de crisis ahora tremenda. Usted se acuerda de la enfermedad de lepra de Job. Pero ahora él se está acordando acá en el capítulo 29 y en el verso 6 dice: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Era figura de la riqueza, figura de la abundancia, sobreabundancia en que él vivía. Entonces él se está lamentando. Entonces esos es los dos elementos que son ahora los que el Espíritu de Dios a través de Elías, el espíritu de Elías, está en este tiempo de crisis también haciendo que sea multiplicado la harina y el aceite, que es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Jehová, para la iglesia de Cristo, para todos los que son de fe, los que creen en Él, los que han confiado siempre en Él. Entonces aquí nos está dando el Señor la clave para que nosotros entonces recibamos el sustento, la fortaleza, la revelación de lo que Él dice que es para nosotros. Solo voy a tomar unos ejemplos nada más para aquí ejemplos de lo que se va a multiplicar en los días de Elías, que son estos días. Los días de Elías son estos, hermano. Aprovéchalos, hermano. Usted que quería ver la mano de Dios poderosa, haciendo milagros, haciendo multiplicación, glorificándose en medio de la crisis, este es el día, entonces este es el momento. Y yo estoy seguro que Dios lo está haciendo en tu vida, hermano, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Y yo creo que Él tiene el control de todo en nuestras vidas, y Él está haciendo esta obra de multiplicación, porque son días proféticos finales, son días ya de los últimos tiempos, y el Señor está mostrando su gloria y la seguirá mostrando hasta que Él regrese por nosotros a la tierra. Así que veamos algunos ejemplos así rapidito antes de terminar esta reflexión, y voy a citar acá esos ejemplos. Segundo de Reyes 7:1. Segundo de Reyes 7:1. Mira, para los días de crisis, aquí Samaria estaba pasando un tiempo de calamidad, de crisis tremendo. Pero dice acá: dijo entonces Eliseo, aquí aparece otro profeta, amén. La palabra profética más segura que quedó escrita es esta. Entonces dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina, un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Entonces dice que era tanta la crisis en esos días en Samaria, cuando el profeta dio esta palabra, que dice que se comían el estiércol de paloma, el estiércol de las aves, se lo comían. Estaba tremendo la situación. Y entonces viene Dios y suelta esta palabra a través del profeta Eliseo. Y entonces, como quien dice, la escasez se terminará en estos días. Y entonces dice que todo se va a poner bien barato. Y tal manera que dice un sea de harina por un ciclo. ¿Verdad? Es como que le digan a usted en estos tiempos, una medida de tomate en un quetzal, barato. Y 2 seas de cebada en un ciclo. Imagínense, 2 libras de papa a un quetzal. Y aunque tal vez creemos que no puede ser así, por el tiempo que nosotros estamos viviendo, pero puede ser tal la multiplicación y la abundancia que Dios desate en estos días de Elías, en el año de la reconciliación 2020, que nosotros nos parezca que todo bajó de precio, ¿verdad? Aunque la gasolina ya bajó de precio, ¿verdad? A su nombre, el combustible está barato, y para Dios no hay nada imposible, y Él puede hacer que bajen otras cosas. Pero el punto es que aquí, en medio de una crisis, Dios suelta esa palabra, y entonces se cumplió. Y entonces aquí tengo el siguiente verso, porque siempre tiene que haber un incrédulo, ¿verdad? Como dicen, va un pelo en la sopa. Y mire lo que dijo un príncipe, uno de los que estaba, aquí leámoslo, 7:2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, a Eliseo, al profeta, y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? No creyó.
Y él dijo, o sea, el profeta, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea que es una cuestión de fe. O sea que es una cuestión de apropiarse de las promesas de Dios y de su palabra para poder ver esto. Mire que dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo. ¿Y dónde es que dice eso? Malaquías 3:10. ¿Cómo dice? Dice, probadme ahora en esto y veréis si yo no abro las ventanas de los cielos sobre vosotros y derramo bendición hasta que sobreabunde. Pero siempre va a haber alguien que no crea y tenga esa incredulidad en su corazón, en su vida, ¿verdad? Que es fracaso. Y miren lo que dice acá, el profeta le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces hay que extirpar ese virus también, ¿verdad? Que no es solo el coronavirus el que anda destruyendo, ¿verdad? Hay que extirpar el virus de la incredulidad de nuestro corazón, porque miren lo que le sucede a la gente que razona las palabras de Dios, la palabra profética más segura en este caso, que nos ha sido enseñado, que es la palabra escrita, que alumbra, dice el apóstol Pedro, como antorcha en lugar oscuro. Entonces me tengo que dar prisa, solo tome ahí nota porque tengo otro par de ejemplos acá. Mateo 15, 36, 37. Este lo conocen todos, la mayoría lo conocemos. Jesús, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Mira, los que son de fe, hasta te va a sobrar. Mira, sobraron 7 canastas llenas del milagro de multiplicación que Jesús hizo de los peces y los panes. Así es este tiempo, un tiempo de multiplicación y de maravillas. Los días de Elías son esos, un tiempo de multiplicación y de abundancia. Entonces hasta va a sobrar, hasta te va a sobrar, hermano. Y amigo, si eres de fe, amiga que nos está escuchando, hasta te va a sobrar, porque es tiempo de esto. Entonces ahí está el milagro que Jesús hizo con sus discípulos cuando toda la multitud tenía hambre, tenía que comer. Van a sobrar peces y panes. Dios se va a glorificar haciendo una obra de multiplicación. Así como el anterior verso que mirábamos, que hasta barato, ¿verdad? El sea de harina un ciclo y las 2 medidas de cebada un ciclo. Y aquí los peces y los panes, hasta sobraron 7 canastas, ahí lo dice. Si tienes tiempo, después puedes chequear tu Biblia, así lo dice ahí, está la cita, ¿verdad? Yo por el tiempo y por no alargarme mucho es que yo voy avanzando. Aquí hay otro milagro de multiplicación, mira. Los días de Elías, Segunda de Reyes 4:7. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Aquí está uno de los elementos que el profeta dijo que no iba a menguar. Vino ella luego, dice, y lo contó al varón de Dios, al profeta Eliseo, el cual dijo, ve y vende el aceite. Mira, hasta negocio vamos a poder hacer en este tiempo de crisis. Vende, hasta negocio hay. ¿Y qué más? Dice, y paga a tus acreedores. Hasta deudas vamos a poder pagar. Hasta las deudas vas a poder cancelar, hasta vas a poder cancelar los acreedores. Ahí le dijo, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivís de lo que quede. Hasta nos va a quedar para seguir viviendo, para seguir adelante. Pero es de fe, pero es creer, es tener confianza. Es no crearle despropósito a Dios, es no razonar su palabra, es no negativamente pensar como piensa el mundo, la gente, que piensan que todo se ha terminado. No, yo te digo, hay un mensaje de esperanza y de aliento para tu vida, y es
que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todo, tiene el sartén por el mango. Nadie le mueve la silla, Él está en control de todo. Entonces aquí hasta nos va a alcanzar para pagar las deudas a los acreedores, hasta negocio vamos a poder hacer. Entonces dice, cesó el aceite. Entonces ese es uno de los medios que decíamos era un símbolo de abundancia, de riqueza. Así que recibe en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tus hijos y a tus hijas. Lanzamos una bendición profética en estos días de Elías a través de esta palabra, que es la palabra profética más segura. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que se da el milagro de la multiplicación y la sobreabundancia en medio de las casas, de los hijos tuyos y de la iglesia. Seguimos adelante aquí un poquito. Creo que tengo otro ejemplo todavía, sí. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versos 3 y 4, que dice la Biblia: apártate de aquí. Esto fue lo que le dijeron a Elías, mire, en los 3 años y medio, cuando estábamos comenzando, que hablamos de 3 años y medio de sequía, no llovió, 3 años y medio de hambre. Pero la palabra de Dios a Elías, el profeta, había sido: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Y qué le iban a dar de comer? ¿Qué le iban a llevar a Elías? Pan y carne, pan y carne, pan y carne. Eso le iban a llevar al profeta. Usted se puede imaginar durante 3 años y medio cuervos que son carnívoros llevando pan y carne. Todo ese tiempo al profeta allá en el arroyo escondido, en el arroyo de Querit. Aunque no hubieran sido todos los 3 años y medio, pues, pero que hubiera sido 1 año, 2 años. Pero mire, Dios usó las aves para hacer una obra de multiplicación, un milagro para el profeta. Y le dijo, bebe del arroyo, le dijo. Y lo tremendo es que Elías se fue del arroyo hasta que el arroyo se secó. Es decir, que el profeta se tomó todo el agua, se tomó todo el arroyo. ¿Cuánto tiempo pasaría ahí? Y después fue que salió y fue a la viuda, que ya la comentamos, ¿verdad? Que hubo una multiplicación de harina y de aceite. Pero aquí al profeta Elías le sobreabundó y se le multiplicó el pan y la carne. Pan y la carne. Mira, en estos días de crisis hasta pan y carne vas a comer. Pan y carne. Pan y carne va a haber. Entonces estamos bien, porque Dios es bueno y su misericordia es grande para con los que son fieles con Él, para los que, como decíamos, no dejan que el espíritu del anticristo los detenga con sus limosnas, sus ofrendas, con su diezmo. Dios será fiel con ellos siempre, porque Dios honra a los que le honran. Así que vamos a ir ya casi que concluyendo. No sé si tendré otro versículo por aquí. Sí, tengo otro más para ir terminando. Mateo 6:34. Esto lo dijo Jesús, palabras textuales del maestro. Dijo, Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Mira lo que estaba diciendo el maestro, el Señor divino, nuestro amado. Porque los discípulos, la gente estaba preocupada por qué iban a vestir, por qué iban a comer el día de mañana, por qué iban a calzar. Y el Señor les dice, no hombre, no se estén preocupando por mañana. Preocúpense ahora, pues si quieren, por el presente, pues, ¿verdad? Entonces le dice, no os afanéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. Usted dice, basta cada día su propio mal. Entonces, es el momento que estamos viviendo en que hay que creer. Es el momento en que estamos confiando en el Señor y en que esta palabra se cumple, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y viene la bendición sobre tu vida, viene la abundancia, viene la multiplicación, viene para tu vida nuevas fuerzas, vigor. Aunque la gente diga, no se mira nada positivo, nosotros ya miramos la luz allá al final del túnel y decimos, estamos saliendo, Dios nos está sacando de toda crisis, Dios nos está llevando de victoria en victoria, porque cada día tiene su propio mal. Pero el milagro de multiplicación
se va a dar en estos días, en este tiempo, porque Dios así lo quiere, porque Él así lo ha programado. ¿Usted cree que Dios no tenía en su programa, que Dios no tenía visto en su control esto que pasó este mes que ha pasado esta pandemia y que estamos dentro de la casa? ¿Será que Dios no había pensado en eso? ¿Será que Él no sabía que iba a suceder en 2020 esta situación? ¿Será que a nuestro Padre se le había pasado por alto esta situación de este virus que anda ahí? No, si Él ya sabía, ya lo había preparado, pero también preparó tu provisión, preparó tu abundancia, tu tinaja y tu vasija con suficiente harina y aceite. Así que adelante en el nombre de Jesús. Días de Elías son estos y Dios nos ha de bendecir grandemente. Toda la iglesia de Cristo, todo el pueblo de Jehová que ha de ser bendecido. Así es, año 2020, año de la reconciliación. Grandes son los planes de Jehová para tu vida, para todos los que están en casa, padres, hijos, el núcleo familiar. Dios tiene planes para tu vida, para tu casa, en este año de la reconciliación. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hacemos una oración para terminar. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, sabemos que tú estás obrando en tu perfecta voluntad y que nada está fuera de tu control, todo está al alcance de tu mano. Y yo oro, Señor, por los hogares y las casas, las familias, en este momento los bendigo en tu nombre y declaro que hoy es que se cumple tu palabra, Señor, en las vidas, en los hogares, en las casas. Hoy es que se cumple las promesas de Jehová. Este es el día que Jehová ha hecho, día de abundancia, día de bendición. Nos gozaremos y nos alegraremos en Dios que hace proezas. En el nombre santo de Jesús, Espíritu Santo, da fortaleza, da esperanza, trae renuevos todavía sobre el corazón de tus hijos, sobre tus hijas. Tráeles una voz de esperanza, porque han de reverdecer como el árbol que dice tu palabra, que ya sus raíces, aunque estén secas y hayan muerto en la tierra, al percibir el olor del agua, entonces reverdecerá otra vez y dará renuevos. Y es el tiempo que estamos viviendo, y con esa palabra bendecimos a los oyentes, a los hermanos, a los amigos, a todos los que quieran recibir la palabra de Dios, la inspiración del Espíritu Santo a través de los hombres que escribieron este santo libro, y nosotros solo nos encargamos de ministrar y de llevar esta bendición de buenas nuevas y de buenas noticias. Tiempo de abundancia, tiempo de bendición, ha dicho Jehová de los ejércitos, sobre todos aquellos que son de fe y creen en Él y tienen su confianza puesta en Dios. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Guarda, Señor, tu iglesia preciosa. Envía tus ángeles y protégela, Señor, también en esta tarde, en este día, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga. Ha sido un gusto poder dirigirnos a ustedes con un consejo, con una reflexión de la palabra, y será en otra nueva oportunidad. Amén.